Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista. El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista, que señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparamos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué cosa significa la palabra conversión? ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir ante todo cambiar de dirección y orientación y por tanto cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Y esto es lo que enseñaba el Bautista, que en el desierto de Judea proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Recibir el bautismo era un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el agua del Jordán, pero era inútil, era solo una señal, resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y de cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están relacionadas con el pecado. Es decir, hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista, un hombre austero que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión, desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego de estas cosas. El otro aspecto de la conversión y el final del camino es la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es una ascesis solo para hacer penitencia. El cristiano no hace de fakir, es otra cosa. No es un fin en sí mismo el desapego, está finalizado a la obtención de algo más grande, es decir, al reino de Dios, la comunión con Dios, la amistad con Dios. Pero esto no es fácil porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado y no es fácil. La tentación siempre tira hacia abajo. Las ataduras que nos mantienen cerca del pecado es la inconstancia, el desánimo, la malicia, el mal ambiente y los malos ejemplos. A veces es muy débil el impulso que sentimos hacia el Señor y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos experimentado
este desánimo. No lo logro, comienzo, pero luego vuelvo hacia atrás. Y esto es feo. Es posible. Es posible. Pero Cuando ti viene questo pensiero di cuando te llega este pensamiento de desánimo, no permanezcas allí. Es como estar en las arenas movedizas. Las arenas movedizas precisamente de una existencia mediocre. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde uno quisiera ir, pero siente que no lo logra? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que te da el Señor. Por lo tanto, hay que pedir a Dios la fuerza. Hay que pedir a Dios que nos convierta. Que verdaderamente nosotros podemos convertirnos en la medida en que nos abrimos a la belleza, a la bondad y a la ternura de Dios. Piensen en la ternura de Dios. Dios no es un mal padre, un padre malo. No, es tierno. Nos ama mucho. Como el buen pastor que busca a la última oveja de su grey. Es amor. Y la conversión es esto, es una gracia de Dios. Tú comienzas a caminar, porque es Él quien te mueve a caminar. Y tú verás cómo Él llegará, reza, camina, y siempre se dará un paso hacia adelante. Que María Santísima, a quien pasado mañana celebraremos como la Inmaculada, nos ayude a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad para abrirnos a Dios, a su palabra y a su amor que regenera y salva. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, como ven, en la plaza se ha montado el árbol de Navidad. El pesebre lo están preparando. En estos días, también en muchas casas se preparan estos dos signos de la Navidad para la alegría de los niños y también de los grandes. Son signos de esperanza, especialmente en este tiempo difícil. Hagamos lo posible para no detenernos en el signo, sino de ir hacia el significado, es decir, a Jesús, el amor de Dios que en nosotros se ha revelado. Ir a la bondad infinita que ha hecho resplandecer en el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejémosla entrar en nuestro corazón. Extendamos la mano a quien tiene más necesidad. De este modo, Dios nacerá nuevamente en nosotros, en medio de nosotros. A todos les deseo un feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista.